aquí se plantó la semilla y la semilla crece en un árbol y el árbol florece y salen tantos troncos y tantas ramas, ¿no? El pensar históricamente es tener en cuenta las continuidades, pero también tener en cuenta los puntos de ruptura, las discontinuidades, lo que los franceses llamaban costes epistemológicos. De pronto empieza algo que no estaba allí, sino que empieza a estar aquí y que incide sobre lo que estaba y rompe las posibilidades abiertas o las obstruye, ¿no? Carrillo fue un político indudablemente de una enorme capacidad para mantener un partido, el único partido que realmente en la oposición a la dictadura pues mantuvo una presencia constante y creciente. Porque no se trata solo del Partido Comunista de España, sino que se trata también de comisiones obreras y se trata de, bueno, la impregnación de un ambiente durante muchos años, etc., ¿no? Ahora, ese político es un típico político comunista, es decir, comunista en el sentido bolchevique de la palabra, es decir, es alguien que está totalmente, que tiene muy firme convencimiento en que los comunistas llegarán al final en la medida en que sean capaces de mantener la unidad y la disciplina interna. Y si no se mantiene la unidad y la disciplina interna, es imposible. Los comunistas no dan un paso adelante. Esa unidad no se refiere únicamente a la unidad orgánica, sino que se define también por un cuerpo de doctrina que se mantiene como base de unas creencias que son las que dan sentido a la acción que tú vas a tomar. En los años en que Carrillo sube al poder interno del partido, que son los que median entre el 55 y el 65, al Partido Comunista de España le pudo haber ocurrido lo que al Partido Socialista o a otros partidos del exilio, que se hubieran diluido. Se hubieran diluido, habrían quedado restos aquí, grupitos. Cuando Santiago Carrillo toma el poder interno en el partido, va con una doctrina elaborada, va con una disciplina asegurada y va con una organización. Una organización que tiene que trabajar en unas condiciones muy difíciles, porque es clandestina, pero tiene que hacer uso de los aparatos legales de la dictadura para actuar. O sea, que el clandestino, que no es legal, tiene que ser conocido públicamente por tal. De manera que está exponiendo a la mirada de la policía a quienes forman parte de ese partido clandestino, pero actuando en la legalidad. Mantener a un partido en esas condiciones es muy difícil, muy complicado. No solo porque pueden surgir, como surgieron, muy pocas, pero algunas sí, surgieron, bueno, esto no adelanta en ese camino, que surgen en torno a finales de los años 50. Él mantiene la disciplina y al poco empieza una nueva clase obrera a mostrar su cara en las oleadas de huelga que hay entre 1962 y 1969. Y eso para Carrillo es un triunfo. Es un triunfo. Es el triunfo de su táctica, o por lo menos de su disciplina, de la unidad del partido. Comisiones Obreras es imposible de pensar sin el Partido Comunista. Es verdad que a Comisiones Obreras vienen gente del mundo católico, pero la disciplina, la capacidad de movilización viene del mundo comunista. Y eso
le hace pensar que no puede mantener junto, no puede mantener un partido. Él está en una perspectiva italiana, pero sin un partido organizativamente italiano. Es decir, aquí no es Togliatti, Amendola o Ingrao, no. Aquí no se puede admitir esa discusión de Sacristán con Javier, que yo algo pongo aquí, muy poco, pero algo pongo. No se trata de eso. Se trata de que el partido es el que tiene el futuro y hay que mantener la disciplina del partido, el partido por encima de todo. Eso los italianos lo habían pasado. Los italianos sí había corrientes. Carrillo lo justifica diciendo que son condiciones muy distintas y por tanto pues no hay más remedio que mantener esa disciplina. Esa disciplina políticamente ha dado resultado. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambiaron las condiciones del trabajo clandestino. Es decir, cuando Carrillo empieza a naufragar es cuando actúa en libertad. Ahí es cuando empieza completamente a naufragar. Uno puede estar con él o sin él. Yo, por manera de pensar, porque los conocí, porque los traté y porque los quise, estoy más con Fernando Blondín y con Javier Pradera que con Carrillo. Y creo que Fernando Blondín tenía razón. La cuestión era cómo mantiene ese partido. Entonces ahí es cuando Carrillo naufraga. Cuando el resultado de las primeras elecciones le dice que esto no es Italia y que el Partido Comunista Español no es el Partido Comunista Italiano. A Togliatti, su esvolta de Salerno, le valió un Partido Comunista de 4 millones de afiliados. A Carrillo, su giro de la reconciliación no le valió nada prácticamente, al contrario. Las condiciones de libertad en un partido que estaba acostumbrado a actuar muy a la manera clandestino bolchevique, es decir, un centro muy fuerte, un secretario general muy fuerte, no funcionaron en la transición. Y el partido se perdió de la peor forma posible, que fue por purgas, por expulsiones y llegó prácticamente a la irrelevancia. Entonces, esa es mi impresión global de Santiago Carrillo. ¿Había tu otra pregunta? Sí, bueno, tiña unha cuestión que, vamos, que vos dixo por aí, polo medio da súa intervención, algo de que os católicos empezaban, un sector católico empezaba como a dubidar, non, do sistema, non sei se referiu ao nacionalcatolicismo. Entón, eso, non me quedou moi claro como alguén católico, non sei se refería que empezou a dubidar do seu dogma, do sistema, do catolicismo, do sistema, ou... ¿De qué dogma? Hombre, el mundo católico tuvo... España era un país centralizado, ¿no? Y el mundo católico tuvo una conmoción muy fuerte con el Concilio Vaticano II, el mundo católico español, tuvo una conmoción muy fuerte con el Concilio Vaticano. Esa conmoción vino además en un tiempo en que la sociedad española se secularizó muy aceleradamente. Y entonces empezó a dudarse prácticamente de todo, ¿no? Las secularizaciones de curas fueron masivas y entonces gente acostumbrada a pensar el mundo, es decir, a pensar que había una manera católica de sociedad, una manera católica, que es lo que le pasa a las sociedades no secularizadas, ¿no? Que la sociedad se entiende en términos religiosos todavía, ¿no? O que había un pensamiento de la Iglesia
para la sociedad, para la economía, para la política, etc., todo eso dejó de tener vigencia. Dejó de tener vigencia. Y de pronto, si Aranguren pudo decirle a un visitante francés, bueno, ¿quiénes son? Que preguntaba cuál era el pensamiento católico en España, quiénes eran los del pensamiento católico, y Aranguren le responde, aquí católicos somos todos. Aquí no hay nadie que es. Si eso se puede decir en los años 50, en los años 60 se puede decir, aquí marxistas somos todos. Todos los, bueno, es una exageración, ¿no? Es decir, que yo recuerdo haber escuchado a Alfonso Carlos Comín en alguna ocasión una intervención suya, leyendo en términos marxistas la resurrección de Jesús y el camino de Maús, con aquellos dos que empieza Jesús a hablar. Marxista, hubo gente que unió cristianos en el partido, o el partido en el que... Ese documento de Comín, que es realmente muy interesante y que tiene un pensamiento detrás, ese pensamiento de Comín pues estaba extendido en bastantes sectores de ese mundo católico, ¿no? Y de ahí salieron cristianos para el socialismo, de ahí salieron muchos cristianos para el Partido Socialista, de ahí salieron para el Partido Comunista, de ahí salieron para Comisiones Obreras. Quiero decir que ser católico ya no era una identidad política, a eso me refiero, ¿eh? No es una identidad política. El católico ya no se comporta políticamente como católico, se comportará como demócrata, como socialista, como marxista, etc. A eso me refiero. Sí. Esas actividades de grupos do seu de debate, de formación e outro tipo de actividades dábanse a nivel estatal ou só en ámbitos como Madrid, e se daban a nivel estatal, se había contacto entre os distintos grupos de unhas e outras zonas ou había intención de invitación? Sí, bueno, de hecho en el 56 había convocado una conferencia nacional, se diría, no se diría estatal, de delegados, pero eso, los contactos eran en términos de la estructura orgánica del SEU. Que hubiera contactos entre universitarios era ir de viaje, era una aventura todavía, Es decir, que no se cogía el tren como hoy, Yo la primera vez que me monté en un expreso para, pues era el tren, vamos al tren y tal. Y me venía a Ferrol a pasar el verano, echaba 2 días de viaje desde Sevilla. Salía de Sevilla una noche, llegaba a Madrid, hacía unas horas en Madrid aquí, llegaba a Ferrol por la mañana siguiente. Quiero decir, no se dejaba tanto la gente. El ámbito de la gente era mucho más cerrado, no había la capacidad de relación que hay ahora, que no hay ya tiempo ni espacio entre la comunicación, ¿no? Se hace instantánea. No, yo no recuerdo que haya acciones estatales conjuntas, ahora que lo pienso, ¿no? Es verdad que lo que se hace en un sitio tiene siempre repercusión en otro, Es decir, que lo de Madrid de febrero del 56 es, y tiene prácticamente las mismas razones que lo de Barcelona del año siguiente, aunque la sacudida pueda ser por otro motivo, ¿no? Eso será más en los años 60. Es decir, yo creo que eso se multiplica no todavía en los años 50, pero sí ya en los años 60 cuando se crea el Sindicato Democrático de Estudiantes, el SDE, que ya no es pedir reformas dentro del SEU, sino que es la creación de un sindicato alternativo, es otro sindicato. No queremos SEU, otro sindicato. Y ahí sí hay ya delegados que van de un sitio a otro y contactos, y no sé.
pero yo eso lo pondría a partir del año 64 o 65. Sí. En canto a esos anos dos 50, 60, poden decir se xogou algún papel Enrique Lister? Porque sei que nesos anos foi No. No especial. No especial, que yo sepa. É que eu tiña entendido que foi nesos anos cando empezou a apartarse das ideas do partido. No, Enrique Lister se aparta después. Enrique Lister rompe con la cuestión checoslovaca. O sea, 68. Sí, no. Enrique Lister no tuvo nada. Enrique Lister era muy bruto. Quiero decir políticamente, no era el tipo. Había gente políticamente fina. O sea, con análisis un poquito más afinados, ¿no? Enrique Lister era pues, un militar en política. No quiero decir que todos los militares en política hayan sido brutos, sino A mellor é de cabo, tío. Claro. Eso parroquia. Hai un libro que se fixo Andrés Domínguez sobre a sociedade civil en Teo, hai unha anécdota que lle conta un farmacéutico que conoceu a Enrique Lister, que está publicado aquí, e dice que cando volve de Moscú nos anos 30, le dice este farmacéutico de Teo: xa estou convencido que é moito mellor ser comunista que labrego. Esa é a frase de aquí. Vale, sí. Eu quería profundizar un poquinho no papel das mozas universitarias neste contexto do 56, como comentaba, puxeronse ao fronte para evitar unha posible intervención da policía. A miña pregunta é: esas mozas decidiron por elas mesmas utilizar os seus corpos e facer así unha actividade política? Foron utilizadas polos seus compañeros? Como era o papel da mujer? No, yo no creo que... No es utilización, o sea, no. Yo creo que fue muy normal. Quiero decir, aquello no estaba preparado, para empezar. O sea, que los jóvenes universitarios españoles del año 56, del año 55, organizaran algo en relación con Ortega era totalmente insólito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Ortega realmente no interesaba a nadie. Ortega vino a España, volvió a España con una... Bueno, es terrible, ¿no? Es de un sarcasmo tremenda la escena del discurso de Ortega en el Cine Barceló, uno de los discursos famosos de Ortega, el de la perspectiva y de la manzana y tal. Y cómo lo cuenta Luis Martín Santos en su libro, es impresionante. Ortega no era apreciado por los jóvenes universitarios españoles entonces. Lo que pasa es que armaron tanto barullo el padre Félix García, el ABC, porque se moría dentro de la iglesia y confesando, y entonces, bueno, era una cosa, y la que armaron con el entierro y tal, que Julio Diamante y algunos pocos más vieron ahí una ocasión pues, de armar un barullo, ¿no? Y en lugar de... se les ocurrió, como eran gente que le gustaba el cine y el aula de cultura había cosas de teatro, aquel teatro universitario, el TEU, etcétera, pues hicieron un montaje muy teatral. Se reunieron, hicieron una cosa funeraria en torno a la muerte de Ortega y decidieron allí mismo salir a hacer
un entierro apócrifo, porque no llevaban al muerto, el muerto ya estaba bailado. Y aquello empezó a decirse que vamos a esperar a Ortega, vamos a hacer un entierro laico a Ortega, y empezaron a salir, salieron por la calle San Bernardo, que era donde estaba la universidad, y se fueron a la Sacramental de San Isidro, y se fueron andando y se unieron también las chicas, las jóvenes, y iban en cabeza ellas. Y yo no creo que haya ahí mucho que rebuscar, tuvieron que pasar por el centro de la ciudad y no había manifestaciones, es que no se podía manifestar nadie. Entonces hubo una manifestación por la reina, no sé si me he referido a ello, por la reina Isabel, contra la reina Isabel. Esa fue la primera gran manifestación que montaron en el 54, creo. Que la reina Isabel decidió venir a sus posesiones gibraltareñas, y eso fue organizado por Falange. Y la policía tampoco sabía mucho qué hacer, porque iban al grito de Gibraltar español, claro. Entonces, ¿cómo se mete uno? Y eso también estaban ahí, Diamante, y estaban todos ellos. Entonces, esa fue la primera vez que salen a la calle, ¿no? Yo soy más joven, yo a esa yo no estaba en la universidad en ese momento, ¿no? Yo terminé el bachillerato en el 56, precisamente. Entonces, esta gente descubre lo que significa salir a la calle, pero no es como ahora, que se organiza, que hay un grupo de seguridad, que se establece un recorrido y que van todos a por una y que saben a dónde van, etc. No, esto salió y ya está. No se repitió tampoco, no se repitió. Después, cuando son es otra universidad, la de los años 60, ahí las mujeres participan como los tíos, vamos, igual, ¿no? Por ejemplo, en lo del 65, cuando echan a Renguren y a García Calvo de la universidad, en esa movilización que sale de la ciudad universitaria y quiere ir al rectorado, esa movilización que la policía atacó brutalmente, ahí no hay diferencia, ya no van las chicas de filosofía y letras que eran delante y los otros detrás, ahí van los que van, las mujeres que van, que era una presencia también notoria. No, yo no le daría más. Bueno, se puede mirar ahora con cierta, ¿cómo le diría? Pues sí, fue una ocurrencia que tuvieron, y ya está. Por si acaso el tipo de la porra, hombre, a una mujer en la calle le vas a dar. Pero fue muy importante la manifestación para la movilización posterior, porque Ortega me parece que muere en octubre y esto es en febrero. Fue importante la toma de conciencia, es decir, de que sí, de que se puede salir a la calle, sí, de que se puede uno revelar. Sí, fue muy importante, sin duda. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Espera, antes de que repitas, si hay alguna otra. No hay, pero ¿hay alguna más? Sí, teño. Vale. Hola. Hai un tempo leí un artículo de José Navarro onde criticaba a vostede como ser un dos principais baladís da transición como un fenómeno modélico, porque claro, foi así. Sí. É un debate que está moito de moda ahora. Ya, sí, esa es una de las difamaciones típicas del Senado. Si me encuentras algún artículo en que yo haya dicho transición modélica, pues a lo mejor le doy a alguien un premio. Jamás. En ese mismo artículo nos presentaba Javier Pradera y a mí como hijos de vencedores. Y claro, como hijos de vencedores, ¿qué íbamos a decir, verdad? Vicente Navarro, que no tiene ni idea de lo que es la transición, pero se ha inventado una transición. Entonces, como no ha estudiado lo que hay en la transición, ni lo que publicaron los periódicos, ni los libros que se publicaron, ni nada de nada, dice que la transición transcurrió en el más absoluto silencio.
y que quienes decimos que en la transición se debatió, que en la transición se discutió, se publicó muchísimo y aportamos las pruebas, la editorial Gallacia, la editorial no sé cuántos, los periódicos, los panfletos, los tal. Eso no, esos que estaban todos callados. Y lo dicen porque son hijos de vencedores. Javier Pradera, hijo de vencedor. Y yo, hijo de vencedor, que se tuvo que ir mi padre de Ferrol porque lo echaron. Así se cuenta a veces la historia, ¿sabes? Y ya eso no lo quita nadie, porque lo ha escrito Vicent Navarro. Un difamador. Bueno, no me quiero subir. No me quiero poner trágico. Aquí. Bueno, pero perdona, pero la transición modélica, ¿qué sentido tiene llamada la transición modélica? No tiene ningún sentido, no dices nada de lo que es la transición. Yo he intentado decir qué pasó con la transición, lo he intentado decir. En la transición pasan muchas cosas, y se puede contar, sin duda, de una manera o de otra. Yo he intentado contarla a partir de sus raíces. He intentado contarla. Creo que lo que se dice en la transición no se dice por primera vez en la transición. La petición de amnistía para lo que se decía unos y otros, o todos, es una petición que hace el Partido Comunista desde el año 60 de una manera continua. Y Marco Sana publica, Marco Sana, que no es Marco Sana, que ha sufrido torturas, que ha pasado años de cárcel, publica en el año 61 un artículo en Mundo Obrero diciendo amnistía para nosotros, que tal y tal, y amnistía también para los pálidos. Que la amnistía tenía que ser general se está hablando entre grupos de la oposición y grupos que vienen del poder, se está hablando en España al menos desde el año 45, cuando se firma el primer pacto entre la Confederación de Fuerzas Monárquicas y la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Y de transición a Prieto con Gil Robles en el 48, en el pacto de San Juan de Luz. Y de amnistía y de una transición hablan los grupos que se reúnen en Múnich en junio del 62. Que la transición no cumple todas las expectativas, efectivamente. Se abrigaban otras expectativas también. Había grupos que abrigaban otras expectativas. Había fuerzas que abrigaban otras. Los militares, por ejemplo, abrigaban otras expectativas. Los militares pusieron el veto a la legalización del Partido Comunista. Esa era lo que ahora llamarían una línea roja que no se puede atravesar. Eso fue explícito y eso lo dijeron en la prensa. Y los militares pusieron el veto a nacionalidad, a que entrara la palabra nacionalidad en la Constitución del 78. Y ahí está la Constitución con la palabra nacionalidad. Lo que después hayamos administrado esa palabra o que lo que se haya hecho con la autonomía de nacionalidades y regiones ya es otra cosa. Pero que la nacionalidad se introdujo ahí. Es algo que se hizo contra algunos que tenían otra expectativa en relación con la transición. Fue una transacción, sin duda, como la Constitución es una transacción. No es para consagrar, no es para ponerla ahí como modelo y adorarla, pero sí para conocerla, sí para indagar lo que pasó, sí para investigarla, ¿no? Y sí para, también creo que hacia dónde nos han conducido las políticas desarrolladas a partir de la transición a esta especie de camino al que no se encuentra bien una salida en el que nos encontramos ahora. De manera que no,
puede estar tranquilo usted que yo jamás he dicho que sea una transición modélica simplemente porque me parece un concepto vacío. Otra cosa es, y esos son los verdaderos autores de ese concepto, si quien intenta analizarla es un sociólogo que se expresa en inglés, porque entonces diría que la transición es un modelo de paso de una democracia, de una dictadura a una democracia a través de una transacción. Smith es el autor de eso. Smith es el que propuso que de las transiciones de las dictaduras a la democracia, la española era el modelo de transición por transacción. Pero modelo no es modelo a imitar, no es modélica. Model es marco en el que ocurre la cosa. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues era fácil decir, no, los que dicen transición modélica, ¿no? Y además ¿qué interés podría tener Estados Unidos en fomentar una reunión entre la posición interior y exterior en Múnich? Estados Unidos yo creo que ninguno. No cuenta en esa reunión. Pero no la financia en parte. No, bueno, no. Es el movimiento europeo. Es el movimiento europeo. Lo que pasa es que hay gente ahí que está en el Congreso por la Libertad de la Cultura. Eso es otra cosa. No, yo no creo que haya una relación directa entre la diplomacia de Estados Unidos y la... en todo caso, el Congreso de la Libertad por la Cultura sí tuvo una presencia en uno de los grupos, vamos, no tuvo una presencia, financiaba a uno de los grupos importantes en la reunión de Múnich, efectivamente, pero bueno, ahí va mucha gente de distinto pelaje. Van socialistas, va Llopis, de España va demócratas cristianos, va Gil Robles, va monárquicos, va Satrústegui, va mucha gente, no, yo no diría... Ahora, es verdad que Estados Unidos tiene un interés en que se expresen y se financia de esa manera. Hay una historia sobre eso bien escrita por una Olga sobre el Congreso por la Libertad de la Cultura, que era esta organización. Hay una historia bien contada. Y hay ahí también fuertes discrepancias en Estados Unidos por la cuestión de... Pero lo que sí es claro que le interesa, y los informes de la Embajada de Estados Unidos son muchos y están al alcance de todo el mundo. Sí le interesa siempre hablar con la gente de la oposición democrática, digamos. O sea, que hay muchas conversaciones de los diplomáticos de Estados Unidos que trabajan muy bien en el sentido de que no cuentan los juicios del Tribunal de Orden Público por lo que odien, sino porque va el consejero a la sala y ve lo que está pasando. Eso es un material muy rico para trabajar. Eso yo creo que, hombre, ya hay gente que ha trabajado con ese material, pero hay mucho que sacar ahí. Ellos están interesados en saber qué piensan y cómo actúan sobre el futuro. A ellos lo que les importa es qué va a pasar en España después de Franco. Sobre todo a partir de esos años 60 en los que está ya el después de Franco en el debate, ¿no? Y les interesa, sin duda.
Pero bueno, a outra historia para no dormir es que aquí fue Estados Unidos el que hizo esta transición de eso a esto, de un lado a otro hay un paso. Bueno, seguro que tedes muchas máis preguntas. Sí. Bueno, unha máis. No, como a figura estelar é directora, por que esa decepción de Gregorio Morán contra él? No lo sé. No lo sé, pero no, porque entraríamos en un terreno de lo que sí sé del juicio de intención, y no voy a hacer ningún juicio de intención. Lo que sí sé es que cuando apareció, y creo que bueno, eso era una cosa que he contado una vez y no pasa nada. Cuando apareció el libro de Ortega, de Gregorio Morán, el libro de la historia del Partido Comunista de Gregorio Morán tiene aportaciones importantes al conocimiento, porque fue a los archivos, no cita a pie de página, pero fue y lo vio y lo reproduce realmente, vamos. Pero cuando se presentó el libro de Ortega, Javier Pradera, que era muy así para frases que definen una... se debatió sobre el libro de Morán, claro, y dijo una cosa que no se me olvida, dijo, le ha echado a Ortega la mirada del mayordomo. Es decir, el mayordomo es el que coge por la noche, ya que hemos visto tantos seriales británicos también, ¿no? Sobre el Up and Down y este otro de antes de la Gran Guerra, que es también espléndido. Downton Abbey. El mayordomo es, para decirlo brevemente, el que coge del suelo el calzoncillo del señor. Bueno, pues esa cosa de esa mirada del mayordomo, es decir, esa no ver más que lo sucio del señor, es posible que haya limitado el valor de un tipo que por lo demás me parece que ha hecho aportaciones importantes, ¿no? Esa manera de que todo el mundo es sucio, de que todo el mundo está sucio, de que todo el mundo va nada más que detrás de su propio interés inmediato, esa cosa de descalificar a uno y a otro que caracteriza a los libros últimos de Morán, creo que van contra él mismo, ¿no? Y es posible que haya tenido alguna vez algún desplante o le haya hecho algún cero, pero no lo sé, Bueno, eu seguiría e teño unha pregunta que non me facer, pero bueno, despois eu poderé facerles, pero sí que quería agradecerle ao profesor Santos Juliá, que llegamos aquí casi 2 horas e media, pero tamén quería agradeceros a vos